El 15 de marzo de 1949, el oficial Oswald Bram realizó una inspección de rutina en la granja Henderson, ubicada a 5 kilómetros al sureste de Brookhaven, Pensilvania. La inspección formaba parte de la supervisión municipal habitual tras las quejas de los propietarios vecinos sobre olores inusuales y animales perturbados. Lo que Bram descubrió durante esta inspección daría inicio a una de las investigaciones criminales más complejas en la historia del condado. La granja pertenecía a Harold Henderson, un ganadero de 62 años que la había gestionado durante más de 20 años. Henderson había reportado varios incidentes en los últimos 6 meses, incluyendo la desaparición de maquinaria agrícola, daños a las estructuras de almacenamiento de alimento y la muerte inexplicable de 3 cabezas de ganado. Las autoridades locales inicialmente atribuyeron estos incidentes a delitos rurales típicos, robo, vandalismo o causas naturales. Durante su inspección, Bram encontró evidencia que contradecía la suposición de actividad criminal aleatoria. En un cobertizo de almacenamiento detrás del granero principal, descubrió una colección de artículos que parecían estar ordenados deliberadamente. Estos artículos incluían pertenencias personales que no coincidían con el inventario de Henderson, herramientas con indicios de patrones de uso específicos y notas manuscritas con observaciones detalladas sobre las operaciones y los horarios de la granja. Entre los materiales recuperados se encontraba un trozo de papel roto con el apellido Maywood escrito con una caligrafía cuidada. El papel parecía formar parte de un documento más extenso, posiblemente una lista o inventario. Bram también encontró prendas de vestir que, según confirmó Henderson, no pertenecían a nadie relacionado con la explotación agrícola. El descubrimiento más significativo se produjo en la esquina suroeste de la propiedad, donde Bram localizó una depresión poco profunda en el suelo que contenía los restos de varios animales pequeños. La disposición de estos restos sugería una colocación deliberada, más que muerte natural o actividad depredadora. Cada animal presentaba evidencia de lesiones específicas que indicaban intervención humana. Bram documentó la escena según el procedimiento habitual y recopiló todas las pruebas físicas para su posterior análisis. Su informe inicial, presentado el 16 de marzo de 1949, destacó la naturaleza sistemática de las pruebas y recomendó ampliar la investigación más allá de los protocolos habituales en delitos contra la propiedad. La investigación se amplió el 18 de marzo cuando Bram consultó con el detective del condado, Frank Norris. Norris revisó las pruebas y autorizó una investigación más amplia sobre incidentes similares reportados en Brookhaven durante los 18 meses anteriores. Esta decisión resultó crucial para comprender el alcance del caso. La revisión de los registros reveló un patrón de incidentes que se habían tratado como eventos separados e inconexos. Estos incluyeron la renuncia inexplicable de Thomas Cowner del Departamento Municipal de Agua en noviembre de 1948, el vandalismo en la farmacia Brookhaven en enero de 1949 y la desaparición de Margaret Hanley, una dependiente que había abandonado la ciudad sin previo aviso en febrero de 1949. Cada incidente compartía características comunes, ocurrieron sin un motivo claro, involucraron a personas sin conflictos ni deudas conocidas y dejaron mínimas pruebas de participación externa. Las autoridades locales procesaron cada caso de forma independiente, sin encontrar ninguna conexión entre los hechos ni los sospechosos. El proceso de revisión también reveló que varios testigos mencionaron haber visto personas desconocidas cerca de los lugares de diversos incidentes. Estos avistamientos se habían documentado, pero no se habían contrastado. Al analizarlos en conjunto, las descripciones de los testigos sugirieron la participación de 2 personas trabajando en coordinación. Edith Lavinia Millward nació el 3 de septiembre de 1923 en Brookhaven, Pensilvania, hija de Robert y Catherine Millward. La familia Millward residió en el pueblo durante 3 generaciones. Robert trabajaba como supervisor de mina y Catherine se encargaba de las tareas domésticas. La familia vivía en una casa de 2 plantas en la calle Ravenwood, una zona residencial habitada principalmente por familias de mineros y trabajadores municipales. La primera infancia de Edith siguió los patrones típicos de los niños de Brookhaven durante la década de 1920 y principios de la de 1930. Asistió a la escuela primaria de Brookhaven, donde los maestros la describieron como una niña tranquila pero con gran capacidad académica.
Su expediente escolar indica una asistencia regular y un rendimiento promedio en la mayoría de las materias, con especial énfasis en lectura y escritura. La dinámica familiar cambió significativamente con el nacimiento de Eldon Millward el 12 de junio de 1928. Los registros médicos del Hospital General de Brookhaven indican que Eldon nació con complicaciones del desarrollo que requirieron atención médica continua y cuidados especializados. La naturaleza específica de estas complicaciones no se detalla en los registros disponibles, pero afectaron su desarrollo cognitivo y su funcionamiento social. Tras el nacimiento de Eldon, la atención de Catherine Millward se centró casi por completo en su cuidado. Los vecinos entrevistados durante la investigación recordaron que Catherine rara vez salía de casa después de 1928 y que Edith asumió mayores responsabilidades domésticas a temprana edad. Robert Millward continuó trabajando en la mina, pero dedicaba sus horas libres a atender las necesidades de Eldon. El rol de Edith en el hogar evolucionó de niña a asistente de cuidado a los 10 años. Ayudaba con el cuidado diario de Eldon, se encargaba de las tareas básicas del hogar y servía de intermediaria entre sus padres e Eldon cuando surgían dificultades de comunicación. Esta relación continuó durante toda su adolescencia y hasta su edad adulta. Los registros educativos indican que Edith terminó la secundaria en 1941 con calificaciones suficientes para ingresar a la universidad, pero ningún registro indica que haya cursado estudios superiores. En cambio, consiguió empleo en la Biblioteca Pública de Brookhaven en septiembre de 1941, trabajando inicialmente a tiempo parcial mientras cumplía con sus responsabilidades familiares. Para 1943, Edith se había convertido en la principal fuente de ingresos de la familia Millward debido al deterioro de la salud de Robert y su jubilación anticipada del trabajo en la mina. Avanzó hasta trabajar a tiempo completo en la biblioteca y, finalmente, se convirtió en bibliotecaria jefa en 1946. Los miembros de la comunidad la describían constantemente como profesional, confiable y reservada en sus interacciones. El desarrollo de Eldon siguió un patrón irregular que requirió una adaptación familiar continua. Las evaluaciones médicas realizadas en 1945 y 1947 indicaron que, si bien poseía ciertas capacidades cognitivas, su juicio y capacidad de toma de decisiones seguían significativamente deterioradas. Demostró un fuerte apego emocional a sus familiares, en particular a Edith, a quien consideraba su principal guía y protectora. La relación entre Edith e Eldon se volvió cada vez más central para el funcionamiento diario de ambos. Eldon rara vez participaba en actividades sin la participación o aprobación de Edith. Edith, a su vez, organizaba su horario y actividades en función de las necesidades y limitaciones de Eldon. Esta interdependencia era observada por los miembros de la comunidad, pero generalmente se consideraba un cuidado familiar adecuado. Robert Millward falleció en enero de 1948 por complicaciones relacionadas con la neumoconiosis, una afección pulmonar común entre los mineros. La salud de Catherine se deterioró rápidamente tras la muerte de su esposo y falleció en agosto de 1948 por insuficiencia cardíaca. Estas muertes dejaron a Edith e Eldon como los únicos ocupantes de la casa de la calle Ravenwolf. Tras la muerte de sus padres, la rutina diaria de los hermanos se aisló aún más de las actividades comunitarias. Edith continuó trabajando en la biblioteca, pero redujo su participación en eventos sociales. Eldon, quien anteriormente había asistido a programas comunitarios para personas con necesidades de desarrollo, dejó de participar en estas actividades. La investigación ampliada del detective Norris comenzó con una revisión sistemática de todos los incidentes reportados en Brookhaven desde enero de 1948 hasta marzo de 1949. Este proceso de revisión identificó 23 eventos separados que compartían características con el descubrimiento de Henderson Farm. El análisis reveló patrones que no habían sido evidentes al investigar cada incidente individualmente. El primer patrón significativo se relacionó con la sincronización. Los incidentes ocurrieron con notable frecuencia durante periodos específicos, de finales de octubre a principios de noviembre de 1948, de mediados de enero a principios de febrero de 1949 y las 2 primeras semanas de marzo de 1949. Estos grupos sugerían actividad planificada, más que sucesos aleatorios. El análisis geográfico reveló que las zonas afectadas formaban patrones circulares aproximados alrededor del centro de Brookhaven, y la mayoría de los incidentes ocurrieron en un radio de 3 kilómetros del centro.
La residencia Maywolf, en la calle Ravenwolf, ocupaba una ubicación que permitía el acceso equitativo a la mayoría de las zonas afectadas a 15 minutos a pie. El tercer patrón se refería a la naturaleza de las pruebas dejadas en diversas escenas. En 12 de los 23 incidentes, los investigadores encontraron objetos pequeños, aparentemente insignificantes, que habían sido catalogados, pero no analizados para determinar su conexión. Estos objetos incluían trozos de tela, notas manuscritas y objetos personales que parecían haber sido colocados deliberadamente. Al examinarlos en conjunto, estos elementos sugirieron la participación de dos personas trabajando en coordinación. Algunos elementos parecieron requerir habilidades motoras finas y una planificación cuidadosa, mientras que otros sugirieron una intervención física más directa. La combinación de colocación metódica y acción enérgica indicó capacidades complementarias entre dos personas. La revisión de los testimonios de los testigos confirmó aún más este patrón. 7 testigos de diferentes incidentes informaron haber visto a dos personas en las inmediaciones de los lugares afectados. Entrevistas previas habían registrado estos avistamientos como observaciones separadas, pero el análisis colectivo reveló descripciones consistentes de los individuos involucrados. Los testigos describieron a una persona como una mujer de estatura media y cabello oscuro, vestida con ropa conservadora, apropiada para entornos profesionales. La segunda persona fue descrita como un hombre más joven, de menor estatura, que parecía seguir o acompañar a la mujer. Ninguno de los testigos pudo proporcionar descripciones faciales detalladas debido a la distancia o las condiciones de iluminación. El detective Norris autorizó la vigilancia de la residencia Maywolf el 22 de marzo de 1949, basándose en los patrones de evidencia acumulados. El equipo de vigilancia estaba compuesto por el oficial Graham y el ayudante del sheriff Paul Hendricks, quienes mantenían la vigilancia desde un puesto al otro lado de la calle Ravenwolf. Durante las primeras 48 horas de vigilancia, el equipo observó rutinas diarias típicas. Edith Maywolf salía a trabajar en la biblioteca cada mañana a las 8:15 y regresaba cada tarde a las 17:45. Se observó a Eldon Melwood salir de casa brevemente cada mañana y tarde, generalmente por periodos de 30 a 60 minutos. El 24 de marzo, el equipo de vigilancia observó un comportamiento que se desviaba del patrón establecido. A las 21:30, ambos hermanos salieron juntos de la casa y caminaron hacia el distrito comercial de Brookhaven. El equipo los siguió a distancia y los observó acercarse a la entrada trasera de la farmacia Brookhaven, escenario de incidentes de vandalismo en enero. Los hermanos permanecieron en la farmacia durante aproximadamente 15 minutos. Durante este tiempo, Edom pareció manipular objetos cerca de la puerta trasera del edificio, mientras Edith permanecía en posición para observar los alrededores. El equipo documentó esta actividad, pero no intervino debido a la distancia y las limitaciones de iluminación. Cuando los hermanos regresaron a su residencia, el detective Novis decidió acelerar la investigación. La evidencia física recolectada en la farmacia a la mañana siguiente confirmó que se habían producido nuevos daños en el equipo de seguridad del edificio y que se habían dejado objetos personales con el mismo patrón, observado en otros incidentes. El 26 de marzo de 1949, el detective Norris obtuvo órdenes de registro para la residencia de Maywolf y autorizó el arresto de Edith e Eldon Melwood. Los arrestos se llevaron a cabo a las 6 de la mañana para minimizar las molestias a la comunidad y garantizar la presencia de ambos sospechosos en la residencia. Edith Maywolf fue detenida sin resistencia. No hizo declaraciones durante el proceso de arresto y solicitó representación legal inmediatamente después de llegar al centro de detención del condado. Su procesamiento inicial incluyó los procedimientos estándar de registro y una evaluación médica que no reveló evidencia de enfermedad o discapacidad física. El arresto de Eldon Melwood requirió un manejo más cuidadoso debido a su condición de desarrollo. Una trabajadora social del condado, Patricia Vance, estuvo presente durante su procesamiento para garantizar que se siguieran los procedimientos adecuados. La evaluación médica confirmó sus limitaciones cognitivas y recomendó protocolos de entrevista especializados. El registro de la residencia de Maywolf arrojó evidencia significativa. En la habitación de Edith, los investigadores encontraron una colección de notas manuscritas que detallaban los horarios y hábitos de varios residentes de Brookhaven. Estas notas incluían información específica sobre patrones de trabajo, rutinas familiares y distribución de las propiedades correspondientes a los lugares donde ocurrieron los incidentes.
Entre las pruebas adicionales se encontraban objetos personales que coincidían con las descripciones de varios informes de incidentes, herramientas con indicios de uso reciente y un diario con anotaciones que parecían documentar actividades de planificación. Las anotaciones estaban escritas a mano con precisión e incluían fechas que correspondían a cronogramas conocidos de incidentes. En la habitación de Eden, los investigadores encontraron una colección de objetos que parecían ser recuerdos o trofeos de diversos lugares de Brookhaven. Entre estos objetos se encontraban pequeñas piezas de maquinaria, muestras de tela y objetos naturales como piedras y hojas dispuestas en patrones específicos. El interrogatorio inicial de Edith Melville comenzó el 27 de marzo, a cargo del detective Norris, en presencia del fiscal del condado, William Hayes. Edith estuvo acompañada por el abogado de oficio, Samuel Morrison. La sesión duró 4 horas y se documentó mediante transcripción escrita. Edith negó rotundamente su participación en cualquier actividad delictiva durante el interrogatorio inicial. Respondió a preguntas sobre su rutina diaria, su relación con Eden y su conocimiento de los diversos incidentes con respuestas consistentes que aportaron información mínima más allá de los hechos básicos. Al ser confrontada con las pruebas físicas halladas en su residencia, Edith afirmó desconocer cómo se habían adquirido los objetos ni su importancia para la investigación. Atribuyó los objetos encontrados en las zonas comunes de la casa a la costumbre de Eden de coleccionar objetos durante sus paseos diarios. El interrogatorio de Eldon Melville requirió enfoques diferentes debido a sus limitaciones cognitivas. El trabajador social Vance estuvo presente durante todas las sesiones para garantizar la protección de sus derechos y que los métodos de interrogatorio fueran apropiados para su nivel de desarrollo. Las respuestas de Eden marcaron un hito en la investigación. Al ser preguntado sobre sus actividades diarias, las describió con detalle, incluyendo aquellas que se relacionaban directamente con los diversos incidentes investigados. Habló abiertamente sobre las tareas que Edith le había encomendado, considerándolas como actividades útiles y no como actos delictivos. Su testimonio reveló que Edith le había ido presentando gradualmente tareas cada vez más complejas a lo largo de varios meses. Estas tareas comenzaron con simples observaciones de las actividades del vecindario y evolucionaron hacia intervenciones más directas, como mover objetos, dañar la propiedad y recolectar objetos específicos. Eden describió estas actividades como juegos o pruebas que Edith había creado para ayudarle a aprender nuevas habilidades. Expresó orgullo por su capacidad para completar las tareas con éxito y demostró recordar con precisión las instrucciones específicas que Edith le había dado para cada actividad. El interrogatorio reveló que Eden desconocía las implicaciones legales o éticas de sus acciones. Sus respuestas denotaban una auténtica confusión al ser preguntado sobre si sus actividades eran apropiadas o perjudiciales para otras personas. Al ser confrontada con el testimonio de Eden, Edith mantuvo su negación de cualquier participación directa. Sin embargo, interrogatorios adicionales durante la semana siguiente revelaron inconsistencias en sus declaraciones que finalmente llevaron a un reconocimiento parcial de su papel en la dirección de las actividades de Eden. El caso contra Edith Lavinia Melville y Eldon Melville presentó desafíos legales singulares debido a la capacidad mental de Eden y la naturaleza de los presuntos delitos. El fiscal del condado Hayes consultó con las autoridades legales estatales para determinar los cargos y procedimientos apropiados para ambos acusados. El 8 de abril de 1949 se presentaron cargos formales contra Edith Melville. Estos cargos incluían conspiración para causar daños a la propiedad, incitación a la delincuencia y obstrucción a la justicia. La fiscalía argumentó que Edith había manipulado sistemáticamente las limitaciones mentales de su hermano para llevar a cabo una campaña de acoso y daños a la propiedad contra los residentes de Brookhaven. Los cargos contra Eden eran más complejos debido a las dudas sobre su capacidad mental. El Dr. Harold Wedman, especialista en trastornos del desarrollo de la Universidad Estatal, realizó una evaluación psiquiátrica ordenada por el tribunal. La evaluación del Dr. Whitman concluyó que Eden carecía de la capacidad mental necesaria para comprender la naturaleza y las consecuencias de sus actos. Con base en esta evaluación, el tribunal determinó que Eden no era competente para ser juzgado por cargos penales. En su lugar, se iniciaron procedimientos para determinar las medidas de cuidado y supervisión adecuadas. El tribunal designó un tutor ad litem para representar los intereses de Eden durante todo el proceso legal. El juicio de Edith Melville comenzó el 15 de mayo de 1949 en el Tribunal de Causas Comunes del Condado.
El juez Robert Daniels presidió el proceso, que duró 8 días. La fiscalía presentó pruebas recopiladas durante la investigación, incluyendo objetos físicos encontrados en la residencia de Maywood, testimonios de testigos y las declaraciones de Eldon sobre las actividades que había realizado. La defensa, encabezada por el abogado Morrison, argumentó que las pruebas contra Edict eran circunstanciales y que el testimonio de su hermano no era fiable debido a sus limitaciones mentales. Morrison sostuvo que las versiones de Eldon sobre los hechos eran confusas o inventadas y que Edict no tenía conocimiento ni participación en ninguna actividad delictiva. Entre los testigos clave de la fiscalía se encontraban el detective Norris, el agente Bram y varios residentes de Brookhaven afectados por los incidentes investigados. Estos testigos testificaron sobre el patrón de los hechos, las pruebas recopiladas y el impacto de los incidentes en la comunidad. El Dr. Whitman testificó sobre la condición mental de Eldon y su susceptibilidad a la sugestión y la manipulación. El médico explicó que las personas con limitaciones del desarrollo similares a las de Eldon podían ser fácilmente dirigidas a realizar tareas complejas sin comprender su significado ni sus consecuencias. La fiscalía argumentó que Edict se había aprovechado deliberadamente de la condición y la confianza de su hermano para llevar a cabo una campaña sistemática contra los miembros de la comunidad. Presentaron pruebas que sugerían que los incidentes fueron motivados por el resentimiento de Edict hacia la comunidad y su deseo de controlar su entorno. La defensa sostuvo que la fiscalía no había logrado probar la participación directa de Edict en actividades criminales y que cualquier evidencia en su contra estaba basada en especulaciones y en el testimonio poco confiable de su hermano con problemas mentales. El 23 de mayo de 1949, el jurado emitió un veredicto de culpabilidad por 2 cargos: conspiración para causar daños a la propiedad y obstrucción de la justicia. El jurado no encontró pruebas suficientes para sustentar el cargo de incitación. El juez Daniels programó la lectura de sentencia para el 1 de junio de 1949. Al dictar sentencia, el juez Daniels destacó las circunstancias inusuales del caso y la compleja relación entre los acusados. Condenó a Edith Melwood a 5 años de prisión en la institución correccional estatal para mujeres, con derecho a libertad condicional después de 3 años, a la espera de una evaluación psicológica y una buena conducta. El proceso judicial de Eldon resultó en su internamiento en el Centro de Cuidados para el Desarrollo de Rochester, Nueva York, para una evaluación integral y supervisión a largo plazo. El internamiento fue indefinido, sujeto a revisión periódica por parte de profesionales médicos y funcionarios judiciales. El caso Maywood concluyó formalmente el 15 de junio de 1949 al vencer todos los plazos de apelación. Edict comenzó a cumplir su condena de inmediato, mientras que Eldon fue trasladado al centro de Nueva York bajo supervisión médica. El caso tuvo un impacto significativo en las prácticas comunitarias de Brookhaven, lo que condujo a la mejora de los procedimientos de denuncia de incidentes y a una mejor coordinación entre las fuerzas del orden locales. Los métodos de investigación desarrollados durante el caso se convirtieron en un protocolo estándar para investigaciones similares de múltiples incidentes en el condado. La propiedad de la familia Maywood en la calle Ravenwood se vendió por orden judicial para cubrir las costas legales y los pagos de restitución a los miembros afectados de la comunidad. El dinero recaudado se depositó en un fideicomiso para cubrir los gastos de atención a largo plazo de Eldon. Los registros indican que Edith Melwood cumplió su condena completa y fue liberada en junio de 1954. Sus actividades posteriores y su paradero no se documentaron en los registros públicos disponibles. Eldon permaneció bajo cuidado institucional y su caso se revisaba anualmente según los procedimientos estatales para personas con discapacidades del desarrollo.